Hola, muy buenas noches, mujeres Joel. Bienvenidas de nuevo a este lunes de encuentro, a este lunes de nosotras. Hoy tenemos una charla muy especial, una invitada muy especial que en un momento la voy a introducir, pero como es costumbre, vamos a iniciar este espacio dejando todo en manos del Eterno, nuestra expositora, la llegada de las demás mujeres y el tiempo que podamos compartir, que sea bueno el Padre en el corazón y en las palabras de nuestra invitada especial. Hoy quiero darle la palabra a una comunitaria que nos acompaña desde México. Si no estoy mal, estás en la Riviera Maya, mi querida Normita, con toda esa dulzura y esa alegría de la Riviera. Por favor, regálanos una oración para este espacio, Normita. Te vemos y te escuchamos bien. Claro, claro que sí, buenas noches. ¿Se escucha bien? Bueno, querido Dios, te damos gracias en esta noche, Padre, por este tiempo que nos permites reunirnos, por este espacio que nos das para poder abrir nuestro corazón, para poder abrir nuestra mente, Señor, y recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Bendecimos los labios, la mente, el corazón de la persona que nos dará la clase el día de hoy. Bendícela, por favor, y dirígela, Señor. Que cada una de tus palabras quede impregnada en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, a manera que podamos recibir tu sanidad y cada una de las Qué palabras que tienes triste, para no tengo nosotros. audio. En el nombre poderoso de Yeshua te damos gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, Normita. Muchas gracias y bienvenidas, mujeres. Qué chévere que nos acompañen. Ya tenemos a la llena. Qué chévere contar con ustedes. Recuerden, iniciamos 7:30 todos los lunes por Zoom. Si quieren acceder a este espacio, solo deben comunicarse con el número de la comunidad. Y bueno, entremos en materia porque el tema está muy, muy interesante. Es traído por una sierva de la comunidad. Lleva más de 20 años en la Congre y lleva más de 32 años casada. La persona que nos acompaña tiene cuatro hermosos hijos que, bueno, ya no son chiquitos, ya están grandes, ya están profesionales, ya están, bueno, en el cita de ello es la persona que hoy nos acompaña y entre tantas virtudes como mamá, como esposa, también ha dedicado su tiempo para servir en la comunidad y Nelsita nos acompaña con los ministerios de Junior de parejas y también acompaña a los Bnei Mitzvah. Para hoy el tema es fe y bitajón en Dios. Vamos a ver el desarrollo de este tema y entonces le doy paso a Nelsita. Buenas noches. Como ya lo estaba diciendo Carol, mi nombre es Nelcy Bello. Para mí es un privilegio, es una gran bendición. Estoy muy nerviosa. Es una gran bendición estar con ustedes, compartir este tiempo. Esto no es tanto como una enseñanza sino es un testimonio de mi vida, de lo que ha sido mi vida en fe y en confianza en el Eterno, porque esto es un aprendizaje día a día. El caminar con el Eterno es algo muy hermoso, pero también es de un compromiso grande, porque no es de pronto conocer los caminos de Dios, sino es cómo me mantengo en el tiempo, cómo me mantengo con esa fe, con esa bitajón, con esa emuná, pasando el tiempo, porque a veces nos acostumbramos a los milagros de Dios, a veces también, dependiendo de la situación que estemos, nos alejamos de Él también, porque no vemos los milagros, porque no vemos, sentimos de pronto que no está la presencia del Eterno en nuestras vidas. Entonces, a veces hay también momentos difíciles donde no sabemos ni qué hacer, ni cómo actuar. Si Dios está con nosotros, puede llegar hasta la duda, puede llegar hasta la incertidumbre. O sea, depende de la prueba. Hay tantas pruebas tan difíciles y hay otras pruebas que son más fáciles. Entonces, yo quería hoy compartir ese testimonio de vida con ustedes. No sé, o sea, de pronto que Dios me permita poder dar algo de lo que Dios me ha dado a mí para que ustedes también puedan tomar esas herramientas que son unas herramientas que de pronto ni siquiera así uno lea los libros más, o sea, de la fe, los libros más grandes o de los rabinos que han hecho milagros o los que hizo Yeshua, que son los admirables, son los únicos, son los verdaderos, pero
lo que nosotros tenemos que ir es a ver el milagro que Él ha hecho en mi vida, los milagros que yo puedo testificar, los milagros que yo puedo decirle a esa persona en un momento determinado, oye, a mí me pasó lo mismo y yo tuve que pasar por esta, tuve que pasar por las aguas, tuve de pronto que pasar por el fuego, tantas cosas que uno puede pasar, que así nosotros veamos escritos los grandes milagros de Yeshua. Nosotros decimos, bueno, es que era Yeshua, Yeshua era el grande, Yeshua hacía, era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, él tenía todo el poder, tenía todas las señales, tenía todos los prodigios, Mm. pero nosotros no. Entonces, cuando en un momento determinado, cuando Alejita me dijo, en el cita, ¿te gustaría compartir una enseñanza en Mujeres Llover? Y yo le dije, bueno, pues sí, pero no sé, o sea, ni siquiera sé porque esto es con temor y temblor. Y o sea, lo primero que vino a mi mente sí fue este tema, y es Bitajón y Emuná. Entonces, vamos a entrar como en el camino y vamos a ir mirando qué ha sido el testimonio de mi vida en cuanto a Bitajón y Emuná. Dice aquí, ¿qué es Emuná? Es la forma femenina que significa verdad. Es creencia, convicción, confianza, seguridad. El que está en fe vive una vida de verdad y no se aparta de la senda. Por eso era que al comienzo yo les decía, realmente cuando uno está en fe, es cuando uno no se aparta de la senda, así las situaciones sean las más graves, las más difíciles, porque generalmente uno se aparta o cuando está demasiado bien o cuando está demasiado mal y no ve la respuesta de Dios. Pues mis hermanas queridas, quiero decirles que nosotros hemos pasado como familia situaciones muy, muy difíciles. En un matrimonio se viven situaciones financieras, de salud, con los hijos. Todo esto lo vivimos en una familia o en una vida normal. Cualquier persona puede vivir una prueba, aún estando en el mundo, puede vivir una prueba de estas. Pero nosotros tenemos la gran diferencia, es que nosotros estamos en la verdad y no nos apartaremos de la senda, pase lo que pase. Entonces, mirando esta emuná, les voy a contar algo que sucedió hace muchos años cuando yo comencé en las cosas del Eterno. Cuando yo comencé en las cosas del Eterno, em, ya tenía, o sea, yo ya tenía como algo en mi corazón que me llamaba hacia esta verdad. No sabía qué era, pero me gustaba cómo hablaban las cosas del Eterno, cómo me hablaban de lo que Dios hacía, cómo Dios transformaba vidas, cómo Dios hacía milagros, pero eso estaba lejano de yo sentirlo. Simplemente me gustaba, pero no sabía, o sea, me parecía bonito y todo, y esto puede ser lo que le pase a muchas personas, porque nosotros podemos estar en los caminos del Eterno, pero no tener ni fe ni confianza en Dios. Y eso no nos hace malas personas ni nada, sino que esto o sea, es como un músculo que toca activarlo, que toca trabajarlo. Y entonces les cuento, cuando Sarita, mi hijita, tenía como 4 meses, a mi hijita le dio una infección de riñón. Entonces, bueno, empezó un proceso con ella. Teníamos que a cualquier momento le daba fiebre, teníamos que ir, apenas empezaba ya con la fiebre, ir allá a la clínica, allá le ponían sonda, la picaban, le sacaban sangre y todo. A mí me tocaba estar alzada con la niña y todo, para mí eso era tan doloroso. Yo cada vez que veía a la niña cómo lloraba, la situación de la sonda, lo de estarle picando para sacarle sangrecita siempre, el desaliento que los médicos en un momento determinado, porque a veces los médicos no saben decir las cosas, y le dan a uno, le dice, bueno, la niña está, o sea, en vez de darle a uno, o sea, como haría Yeshua, a veces yo me pongo a decir, Padre, ayúdame a ver las personas y ayúdame a ver la situación como la verías tú, no como la ven mis ojos o como la veo yo en mis fuerzas.
Entonces, como que a uno, cuando a uno le dan un diagnóstico, a uno se desanima totalmente, porque uno ya se le vienen todos los malos pensamientos, todo lo que va a pasar se le viene a uno a la mente, pero todas las cosas malas. No hay una cosa buena que se le venga a uno a la mente. Entonces, yo en ese momento o sea, yo sufría porque, por esa situación y la niña seguía con lo mismo. eh, y nos daban, o sea, nos daban medicamentos y todo esto. Una noche la niña se enfermó a las 3 de la mañana y tuvimos que salir con mi esposo a llevarla otra vez de urgencias. Esa noche resulta que nosotros no fuimos, de pronto alguien se está dando cuenta que nosotros salimos a esa hora, yo me quedé en la clínica de mi esposo se vino, porque ustedes como, creo, no sé si sepan que tenemos un restaurante, mi esposo se vino a las 7 de la mañana a abrir el restaurante y yo me quedé con la niña ya en la clínica, pues, o sea, en el proceso, hasta que me le dieran salida, hasta que le sacaran los exámenes, le sacaran los resultados, todo esto. Y bueno, ya llegamos a la casa cansadas, llegamos como a las 9 de la mañana cansadas, yo o sea, yo estaba sufriendo por la situación de mi niña. Entonces, yo siempre, les cuento que yo siempre estuve con mis hijas todo el tiempo, con mis hijos, me dediqué a mi hogar, yo no tuve una vida como de oficina, de trabajo, porque siempre estuve en mi hogar, toda mi vida estuve en mi hogar y hasta ahora es que como que estoy saliendo, estoy saliendo de mi hogar, del contexto ya de cuidar a mis hijos, de estar pendiente de mi hogar y todo. Entonces resulta que mi esposo, yo tenía que irle a hacer unas compotas a la niña y unas cosas porque ya le estábamos dando algo de fruta. Le dije a Gabito, Gabito, yo voy a ir a hacerle la compota a la niña. Y Gabito, no, dime qué hago para darle la compota a la niña. No sé qué. Le dije, no, Gabito, yo quiero hacerla, yo quiero hacerla, yo quiero hacerla. Entonces él estaba evitando que yo entrara al restaurante, pero, o sea, yo con el dolor que ya traía y la situación que estaba pasando, no le puse cuidado. Que él estaba era que como que yo no entrara al restaurante. Pues resulta que los rateros se habían entrado y nos robaron absolutamente todo en el restaurante. La estufa, mejor dicho, el mobiliario, hasta los manteles. Teníamos una sobrebarriga en la olla a presión y se la llevaron también, se llevaron absolutamente todo, nos dejaron sin menaje, sin platos, sin nada. Y cuando Gabito me dice, Nelsita, es que pasó algo, le digo yo, ¿qué pasó, Gabito? Llegué y me dice, Nelsita, imagínate que se entraron ladrones y se llevaron todo el restaurante. No, yo quedé en una sola pieza. Yo no sabía ni qué hacer, nada, se me desgajaron las lágrimas. Me vine hacia mi comedor, que quedaba despuesito del restaurante, porque nosotros hemos tenido el restaurante en nuestra casa. Me vine hacia mi comedor, me senté en la mesa y le dije al Eterno, Padre, nunca dejes que yo reniegue de ti. Y lloré hasta que me cansé. Lloré hasta que me cansé. Bueno, Dios siempre es bueno. Nos mandó un ángel en ese momento, una señora que nos ayudó, nos dijo, ustedes no van a cerrar el negocio, yo tengo unas cosas, se las voy a prestar, empezamos a sacar cosas de una parte, de otra, vajilla, cosas, ollas de la casa y todo, y trabajamos ese día como, o sea, con lágrimas, en verdad trabajamos con lágrimas, pero lo hicimos y bueno, empezamos nuevamente a, sal- a- a salir adelante y seguimos nuestro proceso. Ya llegó otra noche, la niña se nos volvió a enfermar, le volvió a dar fiebre. Y yo ya estaba, o sea, yo ya no quería volver a llevar a Sarita a que le volvieran a hacer todo este proceso y todo. Así que decidí y le dije a Gao, Gao, no voy a llevar a la niña al médico, no le voy a dar más estos medicamentos a la niña y voy a dar un paso de fe. Dios me dio a esta hija, así le dije a mi esposo y le dije al Eterno, tú me diste a esta niña, tú me le vas a dar sanidad a la niña. Yo creo que tú me la diste para bendición.
Y así fue. Tomé ese gran paso de fe. Esa es la fe. Y ahorita les voy a contar cómo es esta fe. Esta fe es que yo le quité el medicamento a mi hija, no la llevé al médico, no le llevé a urgencias, y como a las 12 de la noche la niña comenzó con la fiebre. Y entonces, o sea, claro que yo sentía un temor en mi corazón, sentía miedo de que le pudiera pasar algo por la decisión que yo había tomado, pero más sin embargo, dije, me mantengo aquí, Padre Santo, y empecé a hacer las cosas que yo hubiera hecho, que hacía de costumbre antes de llevarla al médico. Antes de que empezara este proceso, empecé a ponerles, la bañé, le puse pañitos de agua y me puse a orar y le decía al Eterno, tú me diste esta hija y me la diste en bendición y tú le vas a dar sanidad. Y aunque tenía el temor, me mantuve. Mi esposo estaba muy temeroso de lo que yo estaba haciendo, pero fue algo de verdad, ese es los milagros y esa es la fe. Dios actuó y la fiebre de Sarita comenzó a bajar, Sarita empezó como a sentirse mejor. A mí me decían que la niña estaba muy baja de peso y realmente sí, la niña bajó mucho de peso, la niña en su crecimiento estuvo mal porque también decían que los doctores me dan o sea, unos dictámenes, o sea, desalentadores. Mas, sin embargo, yo dije, yo no creo en nada de esto. Yo creo que mi hija es una bendición para mí. Dios me la dio en bendición. Y a partir de este momento, mi hijita empezó a comer bien, empezó a subir de peso, empezó a subir su talla. Y yo le di tantas gracias a Dios, aunque a veces me entraban unos poquitos de temores en mi vida cuando la veía, pero yo empecé a verla cada día mejor, cada día mejor, cada día mejor. Y yo, o sea, yo me alegraba tanto con el Eterno y le decía, gracias Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú sí obras, porque tú sí realmente me diste a Sarita en bendición. A partir de ese momento, creo que en estas batallas, en estas pruebas, que no son pruebas fáciles, por eso les digo, vienen pruebas de toda clase. También nosotros antes tuvimos pruebas tan difíciles antes de que comenzara inclusive este proceso, porque cuando nosotros entramos a los caminos del Eterno, nosotros éramos los que em, teníamos casa, carro y beca, como el Eterno, como el pastor a veces dice, bueno, la gente cuando llega a los caminos del Eterno es porque han perdido todo, porque no tienen nada, porque no tienen fe, no tienen esperanza. Pero nosotros era lo contrario, teníamos todo, teníamos una estabilidad muy grande y el Eterno empezó a quitarnos todo, 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 absolutamente todo. Nosotros teníamos dos negocios, teníamos carros, teníamos, bueno, la casa siempre la hemos tenido, gracias a Dios. Eso no nos la quitó el Eterno, pero empezó a quitarnos todas las cosas porque de todas formas, de pronto nosotros teníamos nuestra fe y nuestra confianza puesta en lo que teníamos, en lo que nos hacía feliz, en las comodidades que teníamos, y llegó un momento determinado que no teníamos nada, solo lo teníamos a Él. Y teníamos que aprender a vivir nuevamente con la convicción y la confianza de que el Eterno estaba con nosotros y que Él era el que seguramente nos iba a levantar nuevamente. Nunca dejamos de creerlo en tiempos difíciles, en tiempos como los que nos hizo pasar el Eterno. Nuestra vida, yo a veces le decía al Eterno en momentos de oración, le preguntaba, Padre, ¿por qué nuestra vida ha sido tan difícil? ¿Por qué no nos has dado nada fácil? Porque todo ha sido tan luchado, tan luchado. Y bueno, ahí pues todavía no encuentro la respuesta, pero Dios será el que sabe por qué a nosotros nos ha dado las cosas así, de esta manera. Entonces, algún día el Eterno me dio el Salmo 144. Vamos a seguir avanzando en la emuná. Y la bitajón implica accionar, lo que yo les decía ahorita, accionar. ¿Qué hice yo? Accioné. Aunque en ese momento yo no era tan madura en la fe, la verdad lo confieso,
En esos tiempos yo no era tan madura porque nosotros estábamos comenzando en los caminos del Eterno, pero más sin embargo el Eterno fue el que me dio la fortaleza y me llevó a hacer esta gran, o sea, a tener una fe tan grande como para poder decir, me despego de todo lo que está alrededor mío y voy a confiar totalmente en Dios. Entonces este accionar es de verdad, es confiar en Hashem totalmente, dejar toda la situación en Él. Porque sabemos que todas las cosas uno no entiende, es que no entiende uno cómo lo que yo decía, por qué Dios nos manda pruebas que son tan difíciles y que no las podemos entender. Yo no puedo entender por qué Dios me tenía que mandar una prueba tan difícil de todo tanto en lo económico como en la salud de mis hijos. O sea, ¿por qué era tan difícil? Pero aquí me dice que Hashem tiene el control de todo y que todas las cosas nos sirven para bien. Entonces yo empezar a creer en la situación que uno está muchas veces, en unas situaciones tan difíciles como las que vivimos en todos los hogares, en las pruebas, empezar a creer que esto que me está pasando, que me duele tanto, que me desgarro casi que mis sentidos, que mi corazón a veces duele tanto, ¿cómo puede ser para bien? Preguntarle a el Eterno. Es difícil uno aceptar que esto va a ser para bien y no más solo, no solo eso, sino acercarnos al Eterno y decirle, Padre Santo, yo sé que esto es para bien y te agradezco por la prueba, aunque me duele muchísimo en mi corazón, te agradezco y aún te seguiré alabando y te seguiré bendiciendo por todo lo que está pasando. En estos tiempos, cuando uno tiene una prueba grande, yo no sé si ustedes la habrán tenido o si tienen en este momento pruebas grandes, les cuento que cuando tú empiezas a orar, muchas veces no tienes ganas de orar, es la verdad. Muchas veces como que sientes como que Dios te ha abandonado, sientes que como que de nada vale orar, vas a la comunidad y como que tampoco sientes que lo que están diciendo es para ti, porque tú estás muy enfrascado en el problema, en la situación. Pero sí, en cambio, hay otro que el enemigo está muy atento y está muy apercibido el enemigo. Y es que nosotros empezamos a rechazar a tener en nuestra mente pensamientos de derrota. Empezamos a tener en nuestras mentes pensamientos de duda. Y la duda es la oscuridad. La duda es aquello que no nos deja avanzar y creer en las promesas. Y eso nos pasa a todos, mis amadas. A todos, a todas, a todas nos pasa. Llega un momento determinado que cuando nosotros, por ejemplo, estamos orando, nosotros decimos, bueno, estoy llorando, estoy ayunando. Y créanme, hermanas, que yo lo he hecho. Yo hay momentos determinados que oro, clamo, gimo y no veo la respuesta. Y entonces en ese momento vienen a mi mente pensamientos y es sobre sobre la situación que está pasando y en ese momento vienen pensamientos, pero pensamientos malos. Pienso todo lo malo de la situación, no pienso nada bueno. Todo lo malo empiezo a pensar esto va a pasar y ahora esto viene y ahora esto y todo. Pero un día cualquiera me levanté y le pedí al Eterno Padre, dame hoy muestras de tu amor, le dije. Dame muestras de tu amor. Necesito que tú me digas cómo debo actuar en esta situación. Dame la estrategia de qué hacer, cómo avanzar, cómo salir de esto que no le veo la salida. Dame tú las estrategias porque esto nunca me había pasado y no sé cómo salir de esto. Y entonces vino una palabra que para mí fue tan confrontada, esta palabra de Yeshua, que está en Mateo 15, 26, 28, donde es la samaritana la que se le acerca a Yeshua y le dice que, o sea, ella quería un milagro en su vida
y le dijo, lo llamó Señor, Señor, y los apóstoles le decían, y él en ese momento no le contestó, pero los apóstoles le decían que no le hiciera caso porque era una mujer cananea. Entonces después ella siguió detrás de Yeshua y después le respondió y le dijo, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselos a los perros. Entonces la mujer le respondió, sí, señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, en ese momento, Yeshua le respondió, qué gran fe es la que tienes que se cumpla lo que tú quieres. Para mí, entonces, vino a mi mente como la imagen de que estaba Yeshua y que estaban los apóstoles, esa imagen vino a mí. Estaban comiendo y caían las migajas que Yeshua estaba comiendo. Y esa era la fe que yo tenía que recoger del piso para que el milagro que yo estaba esperando y que estoy esperando se hiciera real en mi vida. Poder recoger esas migajas que Yeshua dijo, que ella le dijo que hasta los perros comían de las migajas que sus amos estaban comiendo. Y yo entendí que era de esas migajas de las que yo tenía que fortalecerme, de esas migajas que estaban cayendo. De ahí era donde yo tenía que fortalecerme. Y desde ese día lo creí. Tomé esas migajas, así como Yeshua dijo que si tuviéramos fe, como si fuera la, una semilla de mostaza, que ese árbol se iría creciendo. Pero yo eso no lo había visto. Yo lo vi fue cuando las migajas cayeron y cuando quise recogerlas y me tiré a recoger esas migajas porque caí rendida ese día a los pies de Yeshua también. También caí rendida a los pies de Yeshua. En ese momento mi fe volvió a acrecentarse y volví a creer que Dios tenía cosas muy grandes, grandísimas para mí, y que yo vería los milagros por esas migajas. Vería el milagro y los milagros que yo estaba esperando. Y aún estoy en este estado, en este momento, dando esta charla y estoy esperando que esas migajas hagan que mi fe acreciente y tengo más firmeza y tenga más convicción cada día de lo que Dios quiere con estas pruebas en nuestras vidas. Seguimos. Sí, la fe y la confianza son un árbol. La fe son las raíces y la confianza son los frutos. Entonces, cuando nosotros tenemos la fe, damos el paso de fe. Y es que a tener la fe, cada día irá entrando más en los caminos del Eterno. No es verlo de lejos, o cuando tengo la situación entrar, orar, llamar a Dios, sino es entrarnos en su intimidad, entrarnos hasta como dijo Jacob un día, no te soltaré hasta que me digas, cuando le dijo al ángel que no lo soltaría hasta que lo dijera. Y así yo me trepo a este árbol, hasta que este árbol dé el fruto que seguramente Yeshua y el Eterno quieren que yo dé. Seguramente yo no he dado estos frutos que aparecen en este árbol. Solo está el árbol. De pronto de todos estos frutos, solo tengo esas migajas. Pero con esas migajas, creo que si Dios lo permite, alcanzaré a tener algunos frutos. Les dice que la fe, el poder, es el poder que el alma emplea cuando no entendemos la razón. Lo que les decía ahora. Cuando no entendemos, cuando no sabemos qué hacer, cuando no le encontramos sentido a las cosas, cuando no sabemos por qué Dios nos prueba de una manera terrible. Entonces ahí es cuando yo lo que les decía, tenemos que entrarnos al alma, tenemos que hacer que el alma
a que el alma se levante y tenemos que hacer morir a este cuerpo. Porque cuando nosotros no hacemos morir al cuerpo y no intentamos que nuestra alma se levante, no podemos encontrar nunca el camino o por lo menos sustentarnos en la fe. Porque es allí cuando nuestra alma se levanta que empieza el Eterno mismo a usar personas, a usar la prédica, a usar la palabra, a usar, a usar el devocional, a usar a las personas que amamos para que nos lleven ese aliento, esas muestras de amor que yo le decía al Eterno que me regalara una muestra de su amor. Y no fue maravilloso ese día cuando me dio esta muestra tan maravillosa de esas migas, de esas migas de pan que estaban cayendo al suelo. Para mí eso fue, ustedes no se imaginan, o sea, lo grande que fue esa muestra de amor hacia mí cuando el Eterno hizo eso en mi vida. Es cuando nos sobreponemos la confianza en Dios, acción, como le estaba diciendo, acciona, hace que alguna cosa suceda para algo mejor. Y también tenemos que saber que esto es lo que nosotros nunca hemos entendido, que todas las cosas, Dios tiene el control de todo. Terminado, hay muchas cosas que no nos sirven a nosotros y que lo que estamos pidiendo tenemos que pasarlo seguramente porque Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Pero nosotros en la prueba, en la situación, nunca lo vamos a entender así. Nunca lo vamos a entender porque dejamos que venga la duda, que vengan los pensamientos. Nosotros tenemos que debatir esos, o sea, derribar esos malos pensamientos cuando viene la duda, porque esa es la oscuridad. Y la oscuridad no tiene nada que ver con la luz. Cuando venga, yo les aconsejo cuando venga la duda, cuando vengan esos pensamientos malos y todo, mire, empiecen a orar mentalmente y corten todo esto. Y busquen la palabra, vayan al salmo que se acuerden, yo por lo menos voy, Padre Santo, las palabras que me ha dado Dios, yo me acojo a esas palabras cuando yo empiezo con la duda, con la inseguridad, con el temor, los temores también eso es otra cosa, los temores nos matan. Cuando pasa esto, yo vengo a la palabra que me ha dado Dios y me sustento en ella y empiezo a mirar hacia los montes. ¿De dónde va a venir mi ayuda? Mi socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. Tú no darás mi pie al resbaladero, tú no permitirás que la luna me fatigue de noche, ni el sol de día. Tú eres el que guarda y protege mi salir y mi entrar. Y empiezo a proferir palabras, toda la palabra que yo me acuerdo en el momento, y los malos pensamientos se disipan de mi mente, porque viene aquí la palabra. Y me acuerdo que Yeshua con qué confrontó a Satán cuando fue probado, con la palabra. Y yo vengo a la palabra, recito la palabra. Tengo miles, o sea, miles de promesas. En mi vida todo ha sido una promesa y esa es la fe, vivir por esas promesas. Cuando no hay promesas, por eso es que tenemos que entrarnos en la palabra, escuchar la palabra, leer la palabra, o sea, tener intimidad con Dios, porque ahí es cuando Dios nos da palabra, nos da aliento, nos da nuevas fuerzas para afrontar todas las situaciones, porque, o sea, la fe y la emuná, cuando más actúa, cuando más nosotros la ponemos a que como que la fe actúe en nuestras vidas, es cuando tenemos situaciones difíciles. Cuando nosotros estamos bien, seguro que no usamos la fe ni la confianza, porque nos tranquilizamos, porque nos quedamos en la comodidad. Y simplemente o sea, somos como unos, y es que eso nos ha pasado. Nosotros como familia hemos pasado todo esto. Ya llegamos en una comodidad que empezamos como que sí, que hay que ir a la comunidad, que hay que orar, pero no es con el mismo sentido que nosotros lo hacemos cuando tenemos una situación difícil, cuando hay algo porque realmente acercarnos a Dios, si nosotros pudiéramos mantener siempre esa muná y esa fe y esa habitajón delante del Eterno y no separarnos de él en ningún momento, sino actuar siempre con agradecimiento, con acción de gracias, porque cuando Él
nos da las cosas es cuando más debemos agradecer, debemos alabarlo. Nosotros, yo les cuento cuando vemos milagros como los que hemos visto, porque esto fue un milagro, pero nosotros hemos visto milagros de cómo Dios nos volvió a levantar, cómo Dios también me trajo a mí de muerte a vida. Dios también permitió de que yo estuviera, me diera una pancreatitis de tercer grado. Yo casi estuve en la muerte, en una UCI, y luché en mis fuerzas en esa UCI mucho tiempo, esperando que Dios hiciera el milagro y me diera mi vida y me diera mi salud. Y en momentos de angustia, en la enfermedad, uno no puede orar, no puede clamar, pero sí está viendo todas las situaciones. Mi esposo por lo menos llegaba a la UCI, y mi esposo llegaba cantando la canción del Salmo 23 que dice, eh, aunque ande en valles de sombras, tú estás conmigo, tu vara y mi callado me sostienen. Entonces él siempre llegaba y me cantaba esa canción en la UCI. O sea, este salmo en la comunidad lo cantábamos como canción de David. Canción de David, Hachén está conmigo. Y entonces ahí viene y dice que él con su vara y su callado me está acompañando, y que aunque pase por valle de sombras, Hachén está conmigo. Entonces, en esos momentos tan difíciles, les cuento un día, mis niñas eran muy pequeñas, mis niñas tenían creo que 2 años, eh, como 5 y 6 años, algo así, tenían las niñas, estaban muy pequeñas, y mi esposo un día, la UCI quedaba hacia una parte donde hay una zona verde, que uno contemplaba la zona verde, contemplaba el cielo desde ahí, y mi esposo un día llegó y subió allá a esa zona verde con mis niñas. Y o sea, yo al verlas allá, me compliqué. O sea, para mí fue algo muy, muy duro ver a mis niñas y verme en la situación que estaba. Entonces me compliqué, me tuvieron que reanimarme, una cantidad de cosas. O sea, a mí ya no, para mí ya como, o sea, no sé, fue algo tan tenaz, no sé ni qué me hicieron, yo perdí el sentido, yo no, o sea, yo no sé, yo lo único que sé que después cuando desperté, yo desperté, estaban a mi lado los doctores, me preguntaban si podía hablar, y yo los miraba, bueno, me preguntaban y me decían que me moviera, yo empecé a mover mis manos, me decían que parpadeara, yo empecé a parpadear, pero no entendí qué fue lo que había pasado. Seguro a mi esposo se lo preguntaron, se lo explicaron. Mi esposo también estaba viendo una situación muy dura porque él estaba a cargo de mis hijas, estaba a cargo del restaurante, estaba a cargo de mí, estaba pendiente de mí. Pero ya bueno, ya como cuando me estabilizaron, volvió a mi mente la imagen de mis hijas. Y en ese momento le dije yo al Eterno, no voy a luchar más contigo. Si ese es el momento que tú me tienes para partir, yo lo acepto tu voluntad. Ya no voy a luchar más. Ya, tú tienes el control de mi vida, a ti te pertenece mi vida. Hoy te entrego mi vida y no voy a luchar más. No voy a luchar más en mis fuerzas. Eh, y en ese momento me puse a llorar, pero como que me tranquilicé. O sea, yo haber dicho esas palabras delante del Eterno fue como un refrigerio para mi vida. No me angustié, o sea, me tranquilicé, vino una paz a mi corazón que yo hoy en día ni siquiera la entiendo cómo fue esa paz que vino a mi corazón con todo lo que yo había estado sintiendo horas antes, porque fue un choque muy duro para mí. Entonces, cuando ya me tranquilicé, lloré, sí lloré, pero con una paz increíble.
y ya no me importaba si estaba enferma o no, ya no me importó, me dejó de importar. Y cuando ya llegó el internista a revisarme, me dijo, China, estás mejorando, tienes hoy un buen ánimo, estás mejorando, no, o sea, no sé qué pasó, pero te veo diferente, tus análisis salieron diferentes, estás mejorando y te lo mereces porque has sufrido mucho, me dijo él, el internista. Y yo pues, o sea, la verdad, yo seguía en la misma paz mía y no, ya no me importaba lo que estaba pasando, porque no lo entendía, pero no me importaba. Yo ya había entregado esa situación delante del Eterno y me había entregado también todo, había entregado mis hijos, porque pensaba que de pronto si yo no estaba, mis hijas no podrían salir adelante. Pensaba que mi esposo de pronto no iba a poder tomar el control de mis hijos. Pensaba que era yo la que tenía el control y el Eterno me enseñó en ese momento, aún en la situación que yo estaba, que yo no tenía el control de nada, que el control de todo lo tenía él, era él. Entonces, a partir de ese momento, sí, yo empecé a mejorarme, empecé mis análisis empezaron a salir cada vez mejor, eh, todo, o sea, mi ánimo también empezó a mejorar, ya, yo ya veía las cosas diferentes, no con la ansiedad, con la angustia que las estaba viviendo, sino de una forma más, con una paz absoluta. Y hasta que llegó un momento determinado que me recuperé, me dieron de alta, em, pero resulta que en mi casa a, volví, no, es que fue tenaz, volví a enfermarme y los médicos me dijeron que cualquier síntoma que yo tuviera tenía que irme nuevamente para la clínica y en ese momento mi esposo estaba ocupado, llegó una cuñada a visitarme y me llevó para la clínica. Y en la clínica volvieron a atenderme y me dijeron, China, usted toca hacerle una cirugía porque resulta que yo tenía aparte de lo que me había dado, porque eso me lo dio, precisamente estos, ¿cómo se llaman esos? Que dan en la vesícula, los cálculos que yo tenía me empezaron a molestar y yo tenía en ese momento, pues claro, mi páncreas lo tenía muy, muy débil, no lo podía, no, o sea, mi páncreas no se podía ni tocar y ellos tenían que sacarme en esos, sí o sí en ese momento tenían que sacarme en esos, ay, Dios mío, se me olvidó olvidar, los de la vesícula, los cálculos. Entonces, hicieron una junta, una reunión de médicos, llamaron a mi esposo y le dijeron, o sea, aquí no lo mejor es que usted se quede así. No sabemos, o sea, no sabemos qué va a pasar, pero si de todas formas estos cálculos era como que explotaran por todo lo que había venido pasando y me envenenara por dentro. Y nosotros no nos atrevemos, nosotros, o sea, ya con la junta médica, no nos atrevemos a operarla porque sabemos lo que puede pasar, puede ser fatal. Entonces ya llegó mi esposo me abrazó y le dijo a los médicos, yo doy el consentimiento para que mi esposa la opere. Y me preguntó que si lo hacíamos. Y yo le dije, sí, sí, mi vida está en las manos de Dios. Yo no, o sea, sí, Dios tiene el control de mi vida, a Dios le pertenece mi vida. Nos abrazamos, oramos y confiamos que Dios es esa fe que en esos momentos de incertidumbre total nos hacen dejar todo lo que somos, esta naturaleza de nosotros, este cuerpo que duele, dejarlo ahí, dejarlo y que Dios actúe. O sea, yo ya, ya no tenía más fuerzas para aguantar un dolor más, la verdad no. Así que también estaba tranquila y resulta que me programaron ahí mismo. Porque claro que mi esposo tuvo que hacer el proceso, firmar consentimiento, yo también, todo, sabíamos a las cosas nunca nos despedimos con mi esposo a decir que no, que este sería el último momento que nos íbamos a ver. No, no lo hicimos. Confiamos en Dios y dijimos, todo va a salir bien.
Y nos abrazamos y dijimos, mi esposo me decía, Nelsita, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Nosotros sabemos en quién hemos confiado, me decía mi esposo. Y yo le decía, sí, así es, ya sin fuerzas, de caída, pero tenía la certeza de que Dios ya había tomado el control de esto. Cuando me pasaron ahí mismo, mi esposo no pudo estar en ese momento porque él había salido a recoger las niñas. Así que me mandaron a la sala sola. No estaba nadie conmigo, no estaba nadie, estuve sola en ese momento. En ese momento estuve sola con Dios. Cuando llegamos llegó el anestesiólogo, estaban los médicos ahí todo. Me dijo el médico también, ¿tú crees en Dios? Le dije, sí. Me dijo China, que Dios obre un milagro en su vida, porque esto es muy arriesgado. Y yo le dije a él, mi confianza está puesta en Dios. Dios me va a dar mi salud. Dios me va a dar la vida. Y no supe nada más porque ya me doparon, ya me pusieron la anestesia, todo. Ya cuando ya desperté fue en la sala de recuperación. Y todos los médicos estaban al lado mío diciéndome que había ganado, que era una guerra que la había ganado, que era una lucha, que ellos mismos no se lo creían. Los mismos doctores no creían lo que había pasado con mi vida, pero que durante el proceso, o sea, fue como si Dios hubiera colocado algo ahí para que no se tocara ese páncreas, para que pudieran hacer la cirugía y ese páncreas estuviera ahí como en un cerco de protección donde ellos no lo fueran a tocar, porque si ellos lo tocaban, no había nada que hacer. Y eso pasó en mi vida. Y hoy en día le doy gracias a Dios porque todo esto nos fortalece grandemente. No, esas son unas pruebas grandes. Por eso yo cuando comencé la prédica les dije a ustedes, bueno, si esto se llama prédica, mi testimonio, les dije a ustedes que por qué era nuestra vida tan difícil con tanta prueba para todo. O sea, no había cosa que no nos hubiéramos ganado tan fácil, no había cosas fáciles por ganar, que todo había sido con pruebas difíciles. Pues no sé si estoy hablando mucho y si necesitamos interactuar o algo así, Carito, tú me dirás. Carito, o avanzo. Bueno, Minelcita, avanza tranquila y démosle otros minuticos más y dejamos 5 para preguntitas. ok. Entonces, seguimos aquí. Que la confianza es como la luz del día. Y yo vi esa luz del día en mi vida. He visto esa luz del día en la vida de Sarita, en la vida de mi esposo, en la vida de mis hijos y en mi vida y en mi familia. Soy una mujer o sea, sí, me considero una mujer de fe. Alguna vez mi madre también tuvo una apendicitis y se le reventó y le dio peritonitis. Se le comprometieron todos los órganos, ella se envenenó por dentro y los médicos dijeron que ya no había nada que hacer. Y yo llegué como una loca allá y les dije, no, a mi madre la operan, a mi madre le hacen lo que le tienen que hacer y yo voy a estar aquí para ver que Dios va a hacer la obra en mi madre. Como hay una salita de espera ahí, yo me quedé ahí orando todo el tiempo no dejé de orar, clamaba, oraba por la sanidad de mi madre para que Dios le diera una nueva oportunidad. Hasta que pasó tiempo, pasaron como 7 horas, yo creo. Yo lloraba, yo hacía de todo, pero tenía la certeza que Dios iba a hacer el milagro como ya llamaron el acompañante porque mis hermanos me dijeron que me quedara yo y yo no, y yo realmente quería estar ahí porque mis hermanos no son creyentes, yo quería estar ahí, quería estar orando y quería clamar por la vida de mi madre. Y me llamaron y traían a mi madre en la camilla ya para recuperación, en la sala de recuperación, y me dicen los doctores, esta viejita es una guerrera, esta viejita se salvó.
Y yo le daba gracias a Dios y le decía, gracias Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres maravilloso, porque tú eres grande sobre todas las cosas. Entonces, en todo esto como que el músculo me ha crecido. No sé cuánto me habrá crecido. Me falta mucho, les aseguro que me falta muchísimo para que este músculo crezca. Estoy hasta ahora con las migajas, que son esas migajas, creo que han fortalecido mi vida tanto, tanto en este tiempo, porque nunca dejamos, no sé qué pasa con nosotros, pero siempre tenemos una prueba. Pero ahí están las migajas, las que yo recogí. Y con esas son las que sustentamos este hogar, esta familia. Tengo miles de testimonios más, muchísimos testimonios en oración, en palabra. Podría decirles y venir acá y decirles que Dios me ha dado palabra para todo, me ha dado palabra para mis hijos, me ha dado palabra para cada uno de mis hijos. En mi Torá, en mi Torá, tengo resaltado en cada palabra que mi Dios me ha dado para mis hijos, en fe. Todo, por ejemplo, el estudio de mis niñas ha sido en fe, la provisión ha sido en fe, la casa ha sido en fe, todo ha sido en fe. Dios no ha dicho, ay, tenga la casita y disfrútela. No, tenga la casita y gánesela, vaya a la guerra y lúchela. Así ha sido el Eterno con nosotros. Todas las cosas que nos ha dado ha sido para que nosotros, hoy como que lo entiendo cada vez más, para que nosotros nos llegue una fortaleza mayor en esa bitajón y en esa emuná. Entonces, yo las invito, queridas hermanas, no es fácil, pero que activemos este músculo a rechazar todo lo que el enemigo pone en nuestras mentes, que eso es lo que no nos deja avanzar, la duda. Cuando viene la duda, viene la tiniebla, viene la oscuridad, pero nosotros, viene el temor, pero nosotros tenemos que tener es la confianza y que no dejemos que exista ninguna sombra cuando Dios nos ha dado una palabra. Siempre cuando ustedes tengan una situación, acudan al Eterno, pídanle la alianza, dile, Padre, háblame por personas, háblame por medio de la prédica, háblame por tu palabra. Seguro que Dios les va a dar la palabra y aprendamos a vivir por esa palabra y a andar en fe en esa palabra. Cuando tengamos la duda, volvamos a la palabra que Dios nos da. Esa es la que nos va a sostener. No hay otra cosa que nos sostenga, sino la confianza y la fe y la certeza de que esa palabra se va a cumplir, que no hay nada, ni siquiera la sombra que el enemigo quiera poner en nuestra mente va a opacar el poder y la palabra que Dios me ha dado y el poder de la palabra. Así que yo las animo a que cuando tengamos esta confianza podamos depositarla 100% en el Eterno, incluso cuando hay la incertidumbre, cuando no sabemos qué va a ser, cuando no sabemos el futuro, cuando estamos en el sufrimiento terrible, porque hay pruebas que son de mucho sufrimiento. Ahí es cuando nosotros debemos fortalecernos y que Dios nos llene. También tenemos que pedirle muchísimo al Eterno que nos dé cada vez una porción más grande de vitajón y de fe, porque eso es lo que nos va a sostener en momentos difíciles y en momentos de angustia, y también aprender a ser demasiado agradecidos con todo lo que nos da Dios. Siempre, nunca nos olvidemos del agradecer. El agradecer es algo tan grande, que, o sea, el agradecernos, o sea, es como si fuéramos restituyéndole todo lo que Dios nos da en el agradecer. Y también que Dios nunca nos quite la alegría de nuestra salvación, sino que Dios siempre nos tenga ese regalo hermoso y que siempre nos podamos gozar en la alegría de su salvación. Entonces, Carito, tú me dirás. Estoy silenciada, Nelsita. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Qué charla tan linda. Estoy como terminando de procesar. Pero primero, agradecerte si quieres dejar de compartir pantalla para que podamos verte, podamos vernos. Ajá. Y lo primero es agradecerte porque esto ha salido del fondo de tu corazón. Gracias por la generosidad con tus sentimientos, con tus palabras, con tus experiencias.
Gracias por dejarnos entrar pues en la intimidad de pronto de tu testimonio. Tranquila, Nelsita, no te preocupes. Déjalo Mm, así que aquí nos vemos bien. bueno, espera. Y quería decirte que, bueno, has tenido mucho éxito en la charla, ha sido muy linda y podemos dejar un par de minuticos para ver si alguna quiere Taris, preguntarte, si alguna quiere interactuar contigo. Hermoso testimonio, muchas gracias. para Bienvenida si quieren preguntar. hacerle alguna consulta a Nelsita, comentarnos algo. En el chat están llenándote de agradecimientos, de cariños. De verdad, Nilcita, que ha sido una experiencia muy linda lo que has compartido con nosotras. No sé si tienen alguna pregunta, si están pasando por una situación. También se pasan muchas situaciones difíciles con los hijos, aunque los hijos hayan sido levantados en los caminos del Eterno. Siempre nosotros estamos seguros que Dios, el propósito que comenzó con nuestros hijos, lo va a cumplir aún en contra de nuestros hijos. Y estos momentos cuando también vienen a nosotros la prueba con nuestros hijos y todo, también tenemos que tener la certeza de todas las promesas. Por eso siempre cojan la palabra, cojan todas las promesas que Dios nos da y echemos mano de ellas en estos momentos, en los momentos, en la situación que sea. No sé qué situación estemos viviendo cada uno, qué necesitamos que Dios obre en nuestras vidas. Y no solo eso, también algo que me faltó compartir es la parte, estos son milagros, pero a ver, que Dios actúe en nuestras vidas, porque es que nosotros necesitamos renunciar a muchísimas cosas en nuestras vidas que eso es lo que muchas veces es el mayor obstáculo que no nos deja acercar a Dios. Y es de la manera que yo me comporto, mi testimonio, si tengo dificultades de mi carácter, si tengo ira, si tengo mal genio, si no soy sensible, si no soy bondadosa, si no soy misericordiosa. Esas cosas también hay que trabajarlas muchísimo para que Dios pueda actuar en nuestras vidas y pueda actuar seguramente en nuestros problemas, en nuestras situaciones, porque Dios también necesita forjar carácter en nuestras vidas, en cómo nos estamos comportando, en qué es lo que Dios necesita limar en nuestras vidas, ¿sí? Nuestro carácter es una de las cosas que nosotros también debemos entregarle a Dios totalmente y dejar que Él actúe en nuestras vidas. Esto duele, también lo digo por experiencia propia, duele, pero es necesario hacerlo para que Dios actúe, para que Dios pueda mostrarse en nuestras vidas. No es fácil, pero sí, nosotros tenemos que hacer revisar nuestras vidas y mirar también qué es lo que nosotros venimos fallando, qué es lo que falla, qué es lo que siempre nos pone esa piquita que no nos deja avanzar. Y seguramente cuando encontremos eso y lo pongamos delante del Eterno, el Eterno nos va a fortalecer y nos va a ayudar a renunciar a muchas taras en nuestras vidas. Nelsita, muchas gracias. En el chat están poniendo muchos agradecimientos. Gracias por compartir tu experiencia y el paso a tu madurez. Es un estímulo para que a veces se sienten las que nos sentimos prisioneras o estancadas en un momento de dificultad. Eres una bendición. Muchas gracias. Gracias por tu perseverancia en la fe. El Eterno siga bendiciendo. Gracias por el testimonio. Qué testimonio tan bello, qué gran enseñanza. Nelsita, gracias por el hermoso testimonio. Eres una guerrera de Hashem. Nelsita, definitivamente una charla preciosa. Esta charla es, fue grabada como todas las anteriores para que le volvamos a dar una repasada, para que volvamos a ella en tiempos que la necesitemos y para que el Eterno sea fortaleciéndonos nuevamente al escucharte. Mi Nelsita, yo quiero pedirte que si en este 2 minuticos nos regalas una oración, ya que tú traes la unción de la palabra que el Eterno ha traído contigo. Si puedes, por favor, Nelsita, regalarnos una oración por todas estas mujeres que nos están viendo y las que nos verán próximamente sobre este tema que nos trajiste. Claro que sí. Bueno, Padre Santo, te doy infinitas gracias. Si tú has querido que yo sea un instrumento tuyo en este tiempo, te lo agradezco, Padre amado. Yo solo quiero dar testimonio de lo que tú has hecho en mi vida. Y te pido y te suplico, Padre, que si este testimonio es para que las mujeres
que han escuchado este testimonio fortalezcan su fe y su confianza en ti, Padre amado. Si tú me has hecho pasar por todas estas situaciones para fortalecer la fe y animar e instruir en tu fe, Padre amado, a todas estas mujeres, bendito Rey. Hoy te lo agradezco. Y te pido y te clamo, Padre, que ellas también puedan recoger esas migajas, que ellas también puedan fortalecerse en la fe, que ellas puedan, Padre, ser un instrumento de fe y vitajone en ti, bendito Rey. Que tú les des una porción doble, Padre amado, para que ellas puedan creer en tus prodigios, en tus milagros, en que tú existes, que ellas puedan creer aun cuando esté la duda, puedan traer la luz, Padre, por medio de tu palabra, por medio de la luz que eres tú, Yeshua. Que siempre, Padre amado, ellas tengan en la luz y que la duda sea desechada de sus mentes. No permitas que a sus mentes, Padre, en tiempos difíciles venga la duda, venga el temor, quita todo temor en sus corazones, que esos temores sean desvanecidos por la habituación y la emuná que tú vas a colocar en estas vidas, que tú restaures, Padre, que tú levantes, Padre, al caído en este momento, a toda mujer que necesitaba esta palabra, hoy sea levantada en fe, en confianza, que tú le des, Padre Santo, esa palabra que me diste a mí un día, que les des muestras de tu amor, que les des muestras de que tú tienes el control de todo y que después, Padre Santo, de pasar esta tempestad, de pasar el mar, de pasar la situación, podamos levantar nuestros ojos al cielo. ¿De dónde ha venir nuestro socorro? Nuestro socorro viene de ti, que hiciste los cielos y la tierra. Tú no darás sus pies al resbaladero, tú siempre las mantendrás firmes en fe y vitajón, Padre, que nuestras mujeres sean unas guerreras, Padre Santo, que aunque parezca, aunque la higuera no diera higos, con todo eso te creeremos, aunque en la majada no hayan ovejas, Padre, con todo eso te creeremos, aunque no veamos el camino, aunque no veamos la salida, con todo eso te creeremos, Padre. Hoy te pido, te clamo para que mis hermanas, Padre, en este tiempo, por medio de esta palabra, reciban la unción, Padre, de la fe, de la emuná, la porción doble que necesitamos para seguir, Padre, este camino, el camino que tú nos has trazado y para ganar la buena batalla, bendito Rey, que lleguemos, Padre, lleguemos como guerreras y que lleguemos con la espada, Padre, que hemos alcanzado y hemos librado la buena batalla. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, amén y amén. Carito, bueno, me despido de todas. Les agradezco el tiempo que han estado conmigo, que me han acompañado. Gracias por escucharme. Le doy gracias a Dios por permitir abrir mi corazón delante de ustedes, pero desde el comienzo el Eterno colocó esto en mi corazón, así que esto no es nuevo para mí porque yo sabía que el Eterno puso esto en mi corazón desde el momento que Alejita habló conmigo. Les agradezco. Espero que esto les haya servido, que haya sido algo que haya quedado. Con eso yo estoy más que recompensada y le doy gracias, alabo eternamente al Eterno por todas las bondades que ha tenido en nuestras vidas, por las bondades y por las maravillosas personas que son ustedes, que han creído también en su palabra y que por eso Dios nos ha permitido llegar a este momento y a este pequeño testimonio. Les agradezco muchísimo. Nelsita, no, la verdad es que te agradecemos mucho. Gracias de verdad por este tiempo tan especial, por este momento que nos regalaste como de dejarnos sentir en cercanía, en intimidad al interior de tu hogar, de tus sentimientos, de tu experiencia, que bueno, para todas sea de fortalecimiento en sus procesos, que el Eterno las acompañe y que, bueno, volvamos a esta charla cuando la necesitemos, sigamos orando unas por las otras y bueno, hora de cerrar la grabación y agradecer y vernos y con el favor del Eterno el próximo lunes. Entonces nos despedimos de la transmisión virtual y, y nos vemos en 8 días.